Ya, de ver. Tanque. Bueno, entonces el tema de hoy es el imperativo. ¿Qué es el imperativo? El imperativo, tanto en español como en alemán, lo utilizamos para dar órdenes, para invitar a la acción. Entonces son expresiones cuyo resultado debería ser una acción. No la usamos para dar información o para expresar sentimientos, sino que utilizamos el imperativo con el objetivo de causar una reacción, una acción, como en las órdenes, por ejemplo. En alemán, al igual que en español, tiene una forma particular de conjugar el imperativo. Vamos a ver entonces el primer caso, el imperativo de los verbos regulares, der Imperativ der regelmäßigen Verben, el imperativo de los verbos regulares. Entonces, bueno, primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Como el imperativo busca crear como resultado una acción, solamente puede utilizarse en ciertos casos. ¿En qué casos? En los que una persona se refiera a la segunda persona del singular o del plural, de manera formal o informal. Nosotros no podemos utilizar el imperativo en primera persona, no podemos utilizar el imperativo en tercera persona, porque como lo que buscamos es causar una reacción, solamente funciona si nos dirigimos a alguien. Es decir, si utilizamos pronombre du o digamos nos referimos a esos casos, al du, al ia, vosotros, o al sí, que sabemos que es usted o ustedes. Entonces solamente existe en esos tres casos. En los otros casos no es posible conjugarlo. Yo no puedo conjugar el imperativo en primera persona. Miremos el primer ejemplo. Tenemos el verbo en infinitivo ausruhen, que significa descansar. Entonces, ya vamos a ver la estructura, voy a leer primero los ejemplos. Ruh dich aus significa descansa. Ruht euch aus. Eh, descansen vosotros. No sé cómo se conjuga con el vosotros, discúlpenme. Pero descanséis o algo así. Bueno, no sé. Descansad, perdón. Esa sería la conjugación en, el, en la segunda persona del plural. Sería descansad. Y en la tercera, perdón, en la segunda persona, de manera formal, el usted o el ustedes, tenemos esta forma, rugen Sie sich aus, descansen o descanse. Listo, ya vamos a ver entonces cómo funciona esto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero tenemos que tener en cuenta el tronco del verbo, Verbstamm. Entonces, en este caso, este es un Trennwahres Verb
Disculpen, no me estaban escuchando. Guten Abend, de nuevo. Se fue mi internet, pero bueno, ya regresé. Confírmenme, por favor, si pueden ver la pantalla. Tranqui. Entonces les repito, el imperativo solamente funciona para tres pronombres. Los pronombres do, ia o sí. Es decir, solamente funciona en la segunda persona, ya sea del singular o del plural. Do, ia, de la forma informal, y sí, que es la manera formal de la segunda persona. Usted o ustedes. Solamente funciona con esos tres pronombres. ¿Por qué? Porque recordemos, el imperativo es una forma verbal que se utiliza para dar órdenes, para indicar una acción, para eh, buscar por medio de palabras una acción. Entonces, cuando utilizamos el imperativo, buscamos más que una respuesta hablada, buscamos es una acción. En este caso tenemos el verbo ausruhen, verbo descansar. Entonces, ruh dich aus, descansa. Ruht euch aus, descansad, vosotros, ¿cierto? Ruhen Sie sich aus, descansen ustedes o descanse usted. Listo, ¿qué les decía? Cada uno de estos pronombres tiene una forma particular de conjugarse. En el caso de do, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El tronco del verbo. En este caso, que es un verbo que se divide en un tren vares verb, pues ya sabemos que el tronco está en la segunda parte del verbo después del prefijo. Entonces, el tronco, recuerden, le quitamos el en y ya tenemos el tronco. En este caso, el tronco sería ru. Entonces, en la segunda persona del singular, cuando conjugamos esto en imperativo, ponemos el verbo, el tronco del verbo al principio y ya con eso, digamos, tendríamos el imperativo. Acá, ¿por qué aparece, digamos, algo adicional? Porque esto es un verbo reflexivo, es decir, requiere de un pronombre reflexivo. Verbos reflexivos son verbos como, en español, levantarse, requiere de un pronombre reflexivo. Yo me levanto, tú te levantas. Ese me y ese te en español serían pronombres reflexivos. En alemán, pues ya sabemos, hay pronombres reflexivos en acusativo y en dativo. En este caso, esto está en dativo. Entonces, tenemos el pronombre reflexivo y luego el resto del verbo. Como sería normal en un Trennwahres Verb, el prefijo va al final. Entonces, acá tendríamos ruh dich aus, descansa. Entonces, ¿cuál sería la estructura? Les repito, tomamos el tronco del verbo, lo ponemos al principio y ya si tenemos un complemento o si el verbo requiere un pronombre reflexivo, lo ponemos después de ese verbo conjugado de esa forma. En el caso de ia, de la segunda persona del plural, hacemos lo mismo, tomamos el tronco y le ponemos una T. Ruht euch aus. Aquí la terminación del ia es en T, tal como se conjuga en presente normal. Y pasa lo mismo, simplemente acá, ¿qué pasa? Pues obviamente cambia el pronombre, cambia entonces también el pronombre reflexivo. Aquí dich, acá euch. Ruth, euch aus. Listo, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? En el caso de du y en el caso de ia, no requerimos del pronombre después. Es decir, no tendríamos que decir Ru, du, dich aus. O no tendríamos que decir Ruth, ia, euch aus. No, acá no se pone el pronombre. Sí se pone el pronombre en el tercer caso. Del tercer caso es más sencillo todavía. Tomamos el verbo en infinitivo, en este caso rugen, luego ponemos el pronombre, ya sabemos que es sí, con mayúscula, y luego el resto de la oración o el resto del complemento. Rugen sí, sich aus. Entonces son las tres formas. La primera, tomamos el tronco tal como está. En la segunda, al tronco le añadimos una T. Y en la tercera forma, tenemos el verbo en infinitivo y le añadimos el pronombre. Recordemos, en los dos casos anteriores no es necesario que el pronombre vaya después del verbo. Listo. Ya voy a leer los otros ejemplos. Quiero saber si tienen preguntas.
¿No? ¿Nadie? ¿Claro? Listo. Entonces continúo. Vamos a ver los otros ejemplos. Geh nach Haus. Ve a casa. Miren que acá no dice geh du nach Haus. Aquí no necesitamos el pronombre. Simplemente el tronco. Geh. Geh nach Haus. Ve a casa. Acá. Get nach Haus. Iros a casa o algo así. Gehen Sie raus. Bueno, este es un verbo diferente. El verbo rausgehen también es un Verb. Rausgehen significa salir. Entonces, gehen Sie raus significa sal. Perdón, salga, porque recordemos que es el formal. Entonces, salga o salgan. Entonces, gehen nach Haus, ve a casa. Get nach Haus, iros a casa. Gehen Sie raus, salgan o salga. Listo. Vamos a mirar el otro ejemplo. Hereinkommen. El verbo hereinkommen significa entrar. Entonces, en la primera forma, sabemos que como es un Verb, eh, tomamos la primera parte, tomamos el tronco. En este caso, el tronco del verbo sería komm herein. Y luego, simplemente el resto del verbo. El prefijo. Komm herein sería entra. Kommt herein. Eh, entrad. Kommen Sie herein. Entren o entre. Esas son las formas. El verbo lernen. Lern Deutsch. Aprende alemán. Lern Deutsch. Aprended alemán. Algo así. Lernen Sie Deutsch. Aprenda alemán o aprendan alemán. Setzen. Sentarse. Setz dich. Siéntate. Setz euch. Sentaos o algo así. Sentaos. Es que no sé cómo se conjuga bien con la segunda persona del plural, con el vosotros. En el alemán sí sé conjugarlo, pero en español siempre se me dificulta. Setz euch es como sentaos. Setzen Sie sich, siéntense o siéntese. Entonces, nuevamente, recordemos acá, después del verbo, acá tomamos el tronco setz, en el primer caso, en el segundo le añadimos la T, en el tercer caso tomamos el verbo en infinitivo y le añadimos el pronombre. En los dos casos anteriores no es necesario el pronombre. A veces necesitamos un pronombre reflexivo porque el verbo es reflexivo. En este caso, el verbo sentarse es un verbo reflexivo. Setz dich, setz euch, setzen Sie sich. Listo. Siéntate, sentaos y siéntese o siéntense. Trink deine Milch. Trink deine Milch sería como toma tu leche. Trink eure Milch sería tomad vuestra leche. Trinken Sie ihr Bier. Tomen su cerveza o tome su cerveza. Acá nuevamente el tronco del verbo trink. Trink, acá le añadimos la T. Acá el verbo en infinitivo. Por último, en esta lista de ejemplos tenemos el caso de zuhören, escuchar, poner atención. Hör mir zu. Entonces, escúchame. Hört mir zu. Escúchenme. Vosotros, no sé cómo se conjugaría ahí. Escuchadme. Escuchadme, sí. Hören Sie mir zu. Sería escúcheme o escúchenme. Hören Sie mir zu. Hör mir zu, escúchame. Hört mir zu, escuchadme. Hören Sie mir zu, escúcheme, escúchenme. Listo.
Esto en el caso de los verbos regulares. Entonces recordemos la regla. En el primer caso, en el de do, simplemente tomamos el tronco del verbo y ya. Ahí está ya construido ya el imperativo. Poner el tronco del verbo sin el pronombre. Y ya luego se pone el resto, el complemento. Eh, en la segunda persona del plural, a ese tronco le añadimos una T. Y en la versión formal, el sí, usted o ustedes, ponemos el verbo en infinitivo, luego ponemos el pronombre sí en mayúscula y luego pues el complemento. Y ahí ya tenemos la forma de hacer el imperativo en los verbos regulares. Bueno, hasta ahí. ¿Hay preguntas del imperativo en los verbos regulares? Bueno, sea gusto. Entonces continúo. Pero, como sabemos en alemán, pues obviamente hay también verbos irregulares. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Recordemos que buena parte de los verbos irregulares son aquellos en donde en la segunda y en la tercera persona del singular, el tronco del verbo cambia una vocal y el resto se mantiene igual. Ese es, digamos, un primer grupo de verbos irregulares. Caso de que tengamos uno de esos tipos de verbos, donde simplemente lo que cambia es, una. Entschuldigung, my internet ist kaputt. Listo. Entonces, les repito esto que les estaba diciendo. Recordemos que en los verbos irregulares hay un primer grupo de verbos irregulares que, digamos, su único cambio es que respecto al tronco en infinitivo del verbo, en la segunda y en la tercera persona del singular se cambia una vocal. Entonces, en el imperativo, el único cambio que va a sufrir respecto a la conjugación de los verbos regulares es en la segunda persona del singular. La segunda persona del plural y la segunda persona, tanto de plural como singular, eh, de, del formal, el sí, no sufre ningún cambio. Entonces estos verbos irregulares solamente van a cambiar cuando lo utilicemos con el do. ¿Cuál es ese cambio? Pues que le cambiamos la vocal en el tronco que deba cambiarse. En el caso del verbo essen, por ejemplo,
Sabemos que el verbo essen es irregular y que en la segunda persona del singular, en lugar de una E, hay una I. Entonces tomamos el tronco. En este caso sería es. Pero como es irregular, entonces no diríamos es, sino que diríamos is. Is langsamer. Come más lento. Pero en este caso, de la segunda persona del plural, miren que no hay ningún cambio. Tomamos el tronco, es, le añadimos la T y ya. Eh, continuamos con la oración. Es den fish. Cómete el pescado. O cómete el pez. Sí, el pescado. Es en sí die Suppe. Y acá igual pasa lo mismo, no hay ningún cambio. El verbo en infinitivo, luego el pronombre en mayúscula, sí en mayúscula. Es en sí die Suppe. Cómase la sopa, cómanse la sopa. Entonces acá es, perdón, es coman el pescado, comed el pescado más bien. El verbo geben, cambia la E por una I, entonces pasa lo mismo. En vez de poner el tronco geb, ponemos el tronco gib. Gib mir auch was ab. Ah, bueno, esto es un trembades verb, el verbo abgeben, que significa entregar. Entonces, gib mir auch was ab. Entrégame eso también. Gib mir auch was ab. O esta otra oración. Gebt das Geld zurück. Esto también es un Trennwahresverb. Zurückgeben significa regresar. Entonces, regresadme, regresad el dinero. Gebt das Geld zurück. Regresad el dinero. O esta otra. Geben Sie ihm Recht. Es una expresión que significa dar la razón. Entonces, dele la razón o denle la razón. Sería esta expresión. Geben Sie ihm Recht. Acá, mire, recordemos, ni en la segunda persona del plural, ni en el formal, sufre cambio alguno. Se hace como si fuera un verbo regular. Solamente cambia en la segunda persona del singular, que cambiamos una vocal. En este caso, la E por una I. En este otro caso, por ejemplo, verbo lesen, cambiamos la E por una IE. Entonces, en el tronco no decimos les, sino que decimos lis. Lis es mir vor. Esto también es un Trennwahresverb, vorlesen, que significa leer en voz alta. Entonces, lies es mir vor es léelo en voz alta. Lies es mir vor. Léelo. Léemelo, perdón. Lies es mir vor. Léemelo. Y en estos otros dos casos no sufre ningún cambio. Se hacen tal cual como si fueran verbos regulares. Les nicht ab, otro Trennwahresverb que significa ablesen. Ablesen significa leer, es otra forma de decir leer también. Entonces, ables, les nicht ab significaría eh, no leáis, algo así, no leáis. Y por último, lesen Sie den Text, lea el texto, lean el texto. Entonces acá nuevamente miren que el único cambio es en la segunda persona del singular, en donde cambiamos la E por una IE. En la segunda persona del plural y en el formal no hay cambio alguno. Se conjuga de la misma forma como si fuera un verbo regular. Y veamos por último este ejemplo, con el verbo segen. Segen también es irregular, cambia la E por una IE. Entonces en la segunda persona del singular no decimos se, sino que decimos sí. Sí, maja, mira adelante. Sí, maja es mira adelante. Sed mal nach rechts es mirad hacia la derecha.
Y por último, sehen Sie ihn gut an. Ansehen es también mirar, es un Verb, ansehen. Sehen Sie ihn gut es mírenlo bien. Mírenlo bien, mírenlo bien. Entonces, igual, miren que en la segunda persona del plural y en el formal no hay transformación alguna. Se hace igual que la forma de los verbos regulares. En esta tenemos que tener en cuenta es cuando queramos hacer el imperativo con el do, con la segunda persona del singular. En ese caso, tendríamos que cambiar en el tronco esas vocales o esa vocal. Ya, ese es todo el cambio. Eh, ¿Gibt es Fragen? ¿Hay preguntas? ¿Sí me están escuchando? Hören Sie mir gut. ¿Me escuchan bien? Ja, Ah, disculpen de nuevo. ¿Me recuerdan, por favor, mientras les voy presentando la pantalla, hasta qué parte escucharon? No sé en qué parte dejaron de escucharme. ¿Alcanzaron a escuchar toda esta explicación de los verbos irregulares en el imperativo? ¿Sí? ¿Toda la explicación? Qué bien. Les decía, les preguntaba si tenían preguntas. Ich möchte wissen, ob Sie Fragen haben. Quiero saber si tienen preguntas. Nein? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Weiter. Continuemos. Bueno, ¿qué pasa? Hay algunos verbos que tienen una excepción a estas reglas. Ya lo habíamos visto cuando vimos el pretérito. Son los verbos cuyo tronco termina en T, D, M o N. Entonces, si tomamos un verbo en infinitivo, tomamos su tronco, como el caso del verbo arbeiten, miramos que termina en T, o el caso del verbo atmen, respirar, termina en M, o el tronco del verbo finden, encontrar, termina en D. O el caso del verbo heiraten, casarse. Estos verbos terminan en T o en D o en M o en N. En el caso de esos verbos, hay una pequeña adición.
Entonces recordemos que en el caso de do, en el imperativo, solamente requeríamos poner el tronco tal como estaba. Bueno, en este tipo de verbos cuyo tronco termina en T, D, M o N, no solamente necesitamos poner el tronco. Además del tronco le tenemos que añadir una E. Entonces el imperativo del verbo arbeiten en du, la segunda persona del singular, sería, no sería arbeit, sino arbeite. Arbeite weiter. Arbeite weiter es continúa trabajando. O sí, sigue trabajando, algo así. Pues literalmente no lo podríamos traducir así porque recuerden que en alemán no existe el gerundio, pero sería como trabaja, sí, sí, continúa el trabajo. Mentiras, qué pena con ustedes. Weiter usualmente significa continuar, pero en este caso, me estoy equivocando, es después, luego. Entonces, arbeite weiter es trabaja luego. Arbeitet schneller significa trabajar más rápido. Entonces, acá, ¿qué pasa? Recordábamos que en el IA al tronco le añadíamos una T. Bueno, como estos verbos que terminan en su tronco en T, D, M o N, además de la T, le tenemos que añadir una E. Entonces, no le añadimos T solamente, sino E, ET. Entonces, no decimos Arbeit, sino que decimos Arbeitet schneller. Y pues en el tercer caso, en el caso del formal de sí, no hay ningún problema. Es el verbo en infinitivo con el pronombre. Arbeiten Sie nicht so viel. No trabaje tanto. eh, no trabajen tanto. Listo. Atme ruhiger. Eh, respira más tranquilo. Atme tief ein. Eh, respirad profundo. Atmen Sie langsam wieder aus. Respire lento de nuevo. Finde den Schlüssel wieder. Esto es un temporal verb. Wiederfinden. No, qué pena, no. No, el que es el temporal verb es herausfinden, me estaba equivocando. Acá no, simplemente el verbo encontrar. Finde den Schlüssel wieder. Encuentre las llaves de nuevo. Findet Nemo. Buscad a Nemo. Finden Sie Ihren Namen heraus. Este sí es un temporal verb. Herausfinden significa descubrir. Entonces descubran sus nombres. Finden Sie Ihren Namen heraus. Descubran sus nombres. Miren nuevamente la estructura, no solamente tomamos el tronco, sino que le añadimos una E. Y aquí no solamente tomamos el tronco y le añadimos la T, sino que le añadimos una ET. ¿Por qué? Les recuerdo, son verbos cuyo tronco termina en T, D, M o N. Tenemos el último caso, heiraten, termina en T, el tronco, heirate ihn nicht, no te cases con él. Heiratet, casados, sí, cásense, algo así. Heiratet sie bloß nicht, no se casen o no se case. Esta expresión bloß significa desnudo o significa meramente, pero a veces no tiene ese significado. En oraciones como esta, su único, digamos, la única función en las frases, en algunas ocasiones, es hacer énfasis. Entonces, aquí bloß no tiene significado alguno, simplemente se utiliza para dar énfasis. Heiraten Sie bloß nicht.
no se casen. Se utiliza frecuentemente en esas oraciones imperativas para llamar la atención. Heiraten Sie bloß nicht. Bueno, entonces, ¿tienen preguntas sobre esto? Es sencillo, ¿cierto? Les repito, aquellos verbos cuyo tronco termina en T, D, M o N, hay que añadirles una E en el caso de do y en el caso de ia, además de la terminación usual. Y ya, así los conjugamos en imperativo. Y por último, tenemos una excepción bien importante, y son estos tres verbos, que son verbos que nos van a servir como auxiliares para el perfecto, por ejemplo, o para el futuro, o para la voz pasiva, cuando veamos ese tema. Entonces son verbos importantísimos. El verbo sein, el verbo haben y el verbo werden. Son verbos bastante importantes en alemán. Y ellos tienen otra forma eh, en, en, el, en el imperativo. El primer caso, sei lieb, sé cariñoso, o sea, amoroso, mejor. Side of the hood, literalmente esto significaría como estén sobre el sombrero. Es- sí, pero lo que realmente significa esta oración es ponerse alarma o estar en alarma o estar atento a algo, como tenga cuidado. Side of, perdón, side of the hood es esa expresión que significa eso, literalmente lo que les dije, pero que pues el sentido real es como una expresión coloquial, como la que utilizamos en Colombia, póngase pilas. En alemán dirían como esté sobre el sombrero, estén sobre el sombrero. Y en este caso, la última, seien Sie vorsichtig, sea cuidadoso o sean cuidadosos. Miren que acá el verbo en infinitivo pues es el verbo sein, pero en este caso, en el verbo sein, hay una excepción, y en el caso de sí, no se mantiene el verbo en infinitivo, sino que tiene esta forma, seien. Seien Sie vorsichtig. Bueno, y en el caso de haben y de werden, eh, aunque son verbos, eh, aunque son verbos auxiliares y por lo general tienen otras formas, acá se comportan como verbos regulares. Le tomamos el tronco, haben, hab keine Angst, tengas miedo, habt Mitleid, tened misericordia, o teneos, no sé cómo se dirán con vosotros, tengan misericordia, pero de manera informal. Y haben Sie Erbarmen es perdón, Mitleid es lástima y Erbarmen es misericordia. Tenga misericordia, eh, tengan misericordia, y acá eh, tengan lástima. Werde Mitglied es miembro de algo, participante de algún grupo, por ejemplo, de un partido, o de una sociedad, de una fundación, miembro. Werde Mitglied sería como ser miembro. Werdet glücklich, sed felices. Werden Sie reich, sea rico o sean ricos. Listo. Y esto es lo que tenía por decirles acerca del imperativo. Espero que tengan preguntas. Joana, muchísimas gracias. Siempre se me dificulta conjugar en español el vosotros, es muy raro. Entonces, sí, gracias por tenet. Exacto, esa era la forma. Tened misericordia de eso. Haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas?
Nein. Bueno, entonces esa fue la clase por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Creo que vamos a ver un par de temas nuevos más y ya empezamos a hacer ejercicios. Vamos a un par de temas nuevos más, hacemos el repaso y empezamos con ejercicios de esto. Vielen Dank und bis Montag. Hasta el lunes. Auf Wiedersehen. Danke, Lehrer. Bitte. Danke, Minna. Schönes Wochenende auch. Danke, tschüss. Auf Wiedersehen.